Este sábado Juliana Gómez sufrió una terrible tragedia. Es una jugadora de fútbol argentino de Merlo. Cuando volvía en la ruta en su auto, ella había ido a jugar junto con sus compañeras a Santa Fe con Atlético de Rafaela. Las compañeras de Juliana habían publicado un comunicado en donde hacen responsables a las autoridades del club por la situación de esta tragedia de la joven de 20 años. Sí, de acuerdo al relato de las futbolistas, el plantel emprendió el viaje a Santa Fe con autos particulares a partir del viernes a la medianoche. Llegaron allí a las 7:30 del sábado sin descansar, jugaron el partido correspondiente a la división C del fútbol femenino, se ducharon y luego emprendieron el viaje de vuelta y allí fue cuando sucedió este accidente. Para interiorizarnos un poquito más sobre el tema, estamos en comunicación con la periodista deportiva y relatora Carla Mileo. Bueno, Carla, te agradecemos por la comunicación con el noticiero de Barricada TV. En primer lugar, queríamos preguntarte en qué contexto se enmarca la muerte de Juliana y también que nos cuentes un poco acerca de las condiciones en las que trabajan las futbolistas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. Me parece importante sumar todo esto que está sucediendo en el fútbol femenino. Tenemos que lamentar la muerte de una jugadora, como bien contaban ustedes, de Juliana Gómez. Vos hablabas del contexto en el que se da esta situación. La realidad es que el fútbol femenino en Argentina es semiprofesional en la primera división desde el 2019. E incluso nosotras como periodistas en la primera división venimos denunciando fallas y desigualdades que se dan en ese contexto y también en ese denunciar las faltas que tiene la primera división. Nos falta abarcar todo lo que tiene que ver con el ascenso, ¿no? La primera C son amateur completamente, no jugadoras que cobren contratos en esas divisiones. Los clubes, la mayoría, no aporta siquiera para los viáticos y ahí entra un poco en debate, en discusión, si se quiere, lo que sucedió el día sábado, porque bueno, las jugadoras estaban yendo a disputar el partido de la competencia oficial de la Asociación del Fútbol Argentino y lo estaban haciendo en los autos particulares, como bien lo cuenta el comunicado y como bien lo mencionaron ustedes. Y es una situación que se repite en los clubes, pero creo que la gravedad en estas cosas cae un poco en la obligación que tienen las jugadoras de tener que viajar para competir y para no perder los puntos y para que el fútbol femenino siga creciendo y siga avanzando y ellas sigan creciendo profesionales o como jugadoras no profesionales en este caso. Tienen la obligación de ir a disputar estos partidos y a su vez los clubes se hacen cargo de la parte que corresponde, que como mínimo en un viaje tan largo debería ser el traslado, ¿no? Creo que eso es un reclamo básico, el del traslado. Las jugadoras se ponen la camiseta y representan al club en un torneo oficial de la Asociación del Argentino y sin embargo, no solamente en Argentino de Merlo, toca hablar de ellos en esta ocasión, pero en la mayoría de los clubes del ascenso, como bien decía antes, sucede esto de que las jugadoras no son tenidas en cuenta como representantes del club, que es lo que terminan siendo, ¿no? Lo que son. Carla, ¿hubo respuesta de las autoridades del club? Hasta el momento no se sabe de una respuesta oficial. Sí se supo, bueno, que el club estuvo de luto y pospuso el partido de fútbol masculino y de fútbol femenino que debía jugar el fin de semana. El partido igualmente del fútbol masculino se disputó en el día de hoy. Y no sé en cuanto al acercamiento a las jugadoras cómo fue. Sé que las mismas jugadoras se están organizando para acompañar a la familia de Juliana principalmente y para ver qué es lo que desea hacer la familia de Juliana con respecto a esta situación.
Carla, y por último también te queríamos consultar cuál es la responsabilidad que también le cabe a la AFA, teniendo en cuenta que, como vos bien mencionabas, no es solamente una situación de este club en particular, ni tampoco siquiera es una situación solo del fútbol femenino, sino que también en los clubes de ascenso del fútbol masculino muchas veces también pasan estas mismas situaciones de que los jugadores tienen que dirigirse a estos lugares donde deben jugar con sus propios vehículos. Imagino que la Asociación de Fútbol Argentino, al organizar los torneos de fútbol de ascenso, tiene que tener en cuenta la cantidad de viajes que tienen las jugadoras. Digo, hay equipos de otras provincias por fuera de Buenos Aires que cada 15 días tienen que solventar los gastos de viaje, y me parece que ahí principalmente está la responsabilidad en cuanto a esta situación, la que tiene que ver con los viajes. Pero después también en cuanto al fútbol femenino de ascenso, los clubes, como bien decía, el fútbol ahí es amateur y los clubes no tienen ninguna responsabilidad por sobre las jugadoras, y me parece que ahí es donde tiene que ser el fútbol argentino intervenir y decir, bueno, la realidad de los viáticos, de los recursos mínimos de entrenamiento, de que las jugadoras no paguen la cuota, porque se habla con esta situación de que las jugadoras ponen plata de su bolsillo para poder disputar disciplina y están enfrentando, lo repito porque para mí es insólito que suceda que estén representando a un club en el torneo, en el máximo torneo de la Asociación del Fútbol Argentino, y sin embargo tenga que pagar la cuota del club y la cuota de la disciplina aparte, se tengan que comprar su ropa. Hoy leía el testimonio de una jugadora de Deportivo Maipú de Mendoza que decía que, bueno, ellas viajan cada 15 días disputando su categoría, y para hacerlo organizan bingos, rifas, cosas insólitas, y que además sobrecargan de trabajo a las jugadoras, ¿no? Después se habla mucho del rendimiento deportivo de las jugadoras en nuestro fútbol, y siempre se habla desde la crítica, de decir, bueno, son malísimas, no horribles y demás, y la realidad es que la mayoría de las jugadoras, incluso en la primera división del fútbol argentino, donde el fútbol es semiprofesional, tienen que salir del trabajo e ir a jugar, salir del trabajo e ir a entrenar, tienen que faltar a entrenamientos bajos. Son cosas que exceden a lo futbolístico y que después terminan cargando sí lo que se demuestra en una cancha, porque sin duda que, bueno, son seres humanos, ¿no?, las jugadoras. Sí, está claro, y además, Carla, que muchas veces incluso esta desorganización respecto a los viajes hace que las mismas jugadoras tengan que faltar a sus otros trabajos por esta necesidad de viajar para poder jugar. La verdad que te agradecemos la comunicación y, bueno, muy clara tu descripción, y obviamente vamos a estar pendientes de lo que siga ocurriendo con este caso. Bueno, les agradezco la invitación y espero que se puedan seguir sumando testimonios, sobre todo de las jugadoras que son las protagonistas, y que de verdad hay una diversidad de historias de este estilo en nuestro fútbol, que nos gustaría que sean muchísimo menores, pero lamentablemente, y con esta situación, salieron a la luz testimonios de jugadoras que entre ellas se acompañan porque todas comparten el mismo recorrido en el fútbol.